tienen una actividad química, o yo diría bioquímica. Porque cuando toma cruci le gusta la proteína tribular, a la médica política le gusta el almidón, a la veterinaria le gusta la fibra globular, la proteína globular. Por lo tanto, de acuerdo a esa afinidad química, el parásito va y migra a esos lugares porque le encanta. Es como nosotros. Hoy es viernes, no voy a cantar, y cada uno va a lo que más le encanta. Y cuando se instala, muchas veces no hay lo que él le gusta tener. Porque esto es un microecosistema y como no hay los nutrientes que le gustan, migran a otros microsistemas. En esa migración, compañeros, se activa el proceso de defensa, primero los macrófagos, pero son galletitas, se lo comen los anticuerpos. Y aparece el complemento. El complemento yo le diría que se parece a otro sucre. Vino, serio, esa secuencia de 13 proteínas de complemento que tienen corrientes sanguíneas y destruye los propios y los no propios. En ese momento de la acción del complemento es que se produce la enfermedad parasitaria. Se activa el proceso inflamatorio, dolor, calor, humor y edema. Y ya estamos instalados con el flujo. Una vez establecido por el laboratorio, y la resonancia, cualquier auxiliar de diagnóstico, más el conocimiento clínico, se decide hacer el tratamiento. Un dato que no falla, y ante la duda de una prescripción diagnóstica, es el hemograma, el dato de hematología. Porque un paciente con una fórmula leucocitaria por encima del 8%, no más de eso, sino de 4%, pero por encima del 8%, seguro que hay un parásito en nuestro organismo circulando. O a veces un sistema o un problema alérgico que no lo conocemos porque no nos picó la vena, no nos pinchamos con la puntita, no pasó nada y de repente tenemos alergia, es el producto de esa reacción. Recuerden ustedes que los eosinófilos están en el torrente sanguíneo, pero su sensor entra algo extraño con antígeno, una proteína por encima de 7.000 kilodaltons, ya para el eosinófilo es algo extraño. Entonces ese eosinófilo sale del torrente sanguíneo, va al tejido, compañero, ahí se cambia de nombre, ahora se llama mastocito, y se va y está ahí, se desintegra y todas esas granulaciones que tiene va a formar la activación de la histamina y la acción de la histamina para ser eliminada va a producir el proceso alérgico. Entonces, procesos alérgicos que no ha habido un motivo que lo hemos visto seguro es la migración de este mastocito, eosinófilo en el torrente sanguíneo y mastocito. Una vez producida la enfermedad parasitaria, tenemos que echar mano a la medicación.
Y hay de muchas acciones. Vamos a ver cuáles son esas acciones, como el medicamento antiparasitario actúa de una manera diferente tanto en los parásitos unicelulares y en los parásitos. No es como en la bacteria, no es como en los hongos o no en las alteraciones del sabor. Eso vamos a ver. En una medicación ocurre lo siguiente. La presentación, tableta, comprimido, sello, que van a estudiar para ya lo tienen. Y esa presentación únicamente depende del principio activo, de su proceso de oxidoproducción y de dónde debe liberarse, en el estómago, en el ayuno, en el ileum, o en el torrente sanguíneo, el tejido cardíaco, el estómago. Entonces cada medicación tiene su lugar. Si usted agarra cualquiera de estas estructuras, unas son más duras, otras menos duras, unas tienen una cápsula de metilcelulosa, y bueno, eso lo estudian los farmacéuticos. No todo el principio activo vaya a actuar en el estómago y se disuelve en el intestino, ni en el intestino delgado, no. Y muchas veces la automedicación es el peor error que comete el paciente, como les decía. El médico ya recibe al paciente manoseado. Y ese es el problema. ¿Ya? Que si no lo agarramos con pinza, el protocolo que vamos a escoger, el paciente es el peor enemigo de la profesión. El paciente es el que hace la propaganda hormiga. No va donde el doctor fulano que no sabe. No, anda donde el doctor fulano buena. Entonces hay que apoyarse siempre en los auxiliares de diagnóstico. A no ser que tengan unos 30 o 40 años de ejercicio profesional y tengan el ojo clínico. Que al comienzo le cuesta, pero el ojo clínico es experiencia vivida. Entonces, pero pues a nosotros nos cuesta mucho, a ustedes va a costar igual. Y el gran problema es que todo medicamento se procesa ahí donde el hígado produce por segundo 2 billados de reacciones químicas, es decir, 2 millones de millones. Y no le tenemos pena a nuestra población. Le damos duro, no lo viernes. En vez de comer un cuellito cada hora, le vamos a comer todo fuerte. Encima le metemos encima cerveza, financiamos el proceso. Bueno, hablando de este jovencito llamado hígado, ¿sabían ustedes con qué órgano queremos amar? ¿Será que es el corazón si yo me enamoro de una chica? ¿Será que es el corazón si yo tengo mal con el joven que me quiso a mi novia? ¿Será que es el cerebro el que me induce a hacer cualquier barbaridad por el amor, por el dinero, por otras cosas? No pongamos. Queremos, odiamos, hacemos todo por el hígado. El hígado es responsable de producir todas las sustancias para el desarrollo de nuestras actividades. Y aquí hay un error, no sé por qué razón sacaron que el enamorado debe hacer un corazón. Chicos, el corazón es una bomba que hace que todo lo que produjo el hígado vaya directamente
Dice, no, es el cerebro. No, el cerebro lo único que hace es producir electrones para que el corazón funcione, el hígado sintetice lo que se tiene que sintetizar y llevar ese medicamento, principio activo, hormona o cualquier sustancia para hacer el efecto. No queremos con el corazón ni con el cerebro, amamos el hígado. Justo este órgano es el que más consecuencias trae con la medicación. Y lógicamente después se presenta los síntomas. Cuando un medicamento ha sido equivocado o errado, hay un efecto colateral. Uno de ellos es el problema alérgico tipo 2. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicación. Cuando estamos frente a una enfermedad parasitaria, tenemos que producir o ejecutar el protocolo de la medicación etiológica. Esta modifica la función del órgano, la actividad. La medicación etiológica va y actúa directamente sobre ese agente etiológico, sobre ese parásito que tenemos modificar. Es una droga. Para los protozoos, un antiprotozoario, ahorita vamos a ver algunos y sus derivados. Y para los hemíticos, un antihemítico y sus derivados. ¿Okay? Hay otra medicación. La sintomática. Esa no cura, esa no trata, solamente estudia los síntomas. Hay enfermedades de base, enfermedades crónicas, que ya no se pueden eliminar. Se pueden detener la depresión tisular, pero eliminarla ya no. Y lo más común es que no me encuentran por la diabetes, porque no nos alimentamos saludablemente, tragamos. Hoy, en la noche, ¿qué vamos a hacer? A la cara, no es bien. Yuca, arroz, amor, fideo, plátano frito, encima cerveza, sabe Dios que disparate, hermano, sin contar las patitas y las alitas de los churupis. Entonces no nos alimentamos saludablemente, tenemos que darle un tratamiento. Oye, y lógicamente esto se ha dado desde pequeño. Y mucho más ahora. Antes no había carne, antes no había chicharrón, era masacre, antes no había coca, y ahora todos los jóvenes comen bolos, parece una pelota que no se ping-pong. Oigan, las tradiciones ancestrales de la africana han llegado a Santa Cruz y no han cambiado toda la historia gastronómica. Ahora el camba volea y el colla vende su moneda. Y lógicamente todo esto son mecanismos de contagio. ¿Qué tiene la hoja de la donde la prepara? En el fuego. Ahí los perros van y hacen el sexo, la gente va y hace el sexo, la pizza con las patas todas azul se llena de hongo y nosotros venimos con el pastel. O el que vende se rasca los pliegues perianales, las zonas genitales y de ahí nos sirve con el contagio. Por lo tanto, siempre vamos a tener enfermedades parasitarias. Y muchas veces son difíciles de controlar, porque no solamente hay uno, hay dos, hay tres que se solapan.
En ese principio, pues, nosotros vamos a utilizar la medicación sintomática hasta que el auxiliar de diagnóstico nos diga eso tiene su paciente. Y de ahí procedemos con la medicación etiológica. Entonces, los síntomas se los alivian. Otra medicación es la patología. Esta, si no se maneja bien, este tipo de tratamiento produce daño. Tiene que ser específico para el agente etiológico que se ha identificado. Por ejemplo, si un paciente, el médico sospecha que tiene Chagas, panosoma cruzi, el cardíaco, propagocol, y le da el verminator o digoximón por el valle del 25-25, más daño le va a producir al paciente porque el paciente no tiene panosoma cruzi, tiene el o en la malaria. Le damos el 3-4, algunos 14, los medicamentos que vamos a ver. Y no va a producir más daño. Entonces, en el tratamiento patognomónico es bien específico y tremendamente peligroso. Hablamos de enfermedad parasitaria. Es una medicación que hay que manejarla con 15 y tener el diagnóstico apoyado por un auxiliar de diagnóstico. La tenis solitaria, el CCC, la malaria, son enfermedades que cuando veamos en su profundidad, vamos a ver. La mejor medida para evitar la enfermedad y nosotros tengamos que manejar un medicamento y darle al paciente primero es lavar las manos. Y hay una mala costumbre en el oriente boliviano. Cuando nos saludamos, nos damos las manos y ahora con las tradiciones que han traído de Europa, de España, le damos dos besos, una aquí y otra. Aquí la coli y aquí la historia. Mejor aquí que como lo pones la mejor expresión del papel. Lo mismo. Pues en esta temporada no es tanto porque vamos a utilizar ropa gruesa, ¿no? Pero en verano, los jóvenes en la mayoría utilizan sus mini, sus shortcitos que no les cubre muchas cosas, se sientan al micro, sudan. Y recuerden que una forma de salida de los parásitos es por polvo. Entonces ahí podemos nosotros dejar este tipo de... El mecanismo del contagio de los micros por el fecalismo. Ya les conté. Estos son los más comunes. ¿Conocen la primera fotografía? Arriba. En el mercado si te cae, han pasado. ¡Qué hermoso! Una vez yo pasé por ahí, la casera me dio una manzana. Un mandil, muy bueno. Agarró la manzana, le sueltaron. Quedó blanco el mandil y sucia la manzana que me la dio para que yo fuera. Todo expuesto al medio ambiente y en el medio ambiente hay un montón de aerosoles. O si no en otro lado no me voy a comer no sé qué sopita por allá. Y la señorita que traía tenía la uña, la mitad de la uña en la sopa. Y cuando sacó la sopa le miré, grande la uña y negra. ¿Qué tendría esa uña?
o a los que van a comer aquí en el avión Pilar, pasa el viento, esta polvareda viene una ráfaga de viento, y nosotros mandándole todos esos mecanismos de contagio hace que se produzca la enfermedad parasitaria. Y la forma de protegernos es la limpieza, la higiene, y ¿saben qué? En equipo. En equipo. Si yo tengo en mi casa, mi calle sucia, pues les digo al vecino que hagamos todo el barrio. Pero nosotros no somos así. La idiosincrasia y la mezcla de arquitránico y orientales ha destruido todas esas costumbres de solidaridad. ¿Sabían ustedes que de 10 habitantes de Santa Cruz, 7 son pollas y 3 son campos? Y ahora nos estamos fusionando genéticamente. Tengo un primo que es Quipe Cuellar, antes era Cuellar Latina. Bueno, entonces, las tradiciones, las costumbres y todas esas cuestiones de los cambios de nuestro ecosistema hace que poco a poco los tratamientos antiparasitarios ya no funcionan. Entonces, las medidas profilácticas para evitar eso, porque no es bueno meter un principio activo en nuestro organismo. Mientras menos evitemos el consumo de un químico en nuestro organismo, mucho mejor para nosotros. Hay que evitar. Bien, digamos, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a estudiar? Los antibióticos, el mebendazol y sus derivados, los antinematodos y crematos y los antivirales. Cada uno de ellos lo vamos a estudiar. Todos son derivados del mebendazol. El mebendazol sale de un principio activo natural que se llama BITS, con mayúscula B-I-T-S, B-I-T-S, BITS, que significa bencil isothiocianato sulfón. Bencil isothiocianato. Ese es el mebendazol y sus derivados que vamos a ver. Oiga, en Santa Cruz, ¿por qué vamos a tener que ir a la farmacia a comprarnos un antihielítico si la medicina natural o tradicional nos enseña mucho mejor a lo natural que a lo químico? La papaya tiene una semillita y la semillita tiene alto contenido de BITS, bencil isothiocianato. Vamos a ver una tableta de mebendazol tiene 100 miligramos. 21 semillas de papaya tienen la misma cantidad de BITS. Pero nosotros somos al revés. Agarramos la papaya y botamos la semilla. Si comiéramos papaya, semilla, caca y todo, ¿verdad? Automáticamente nos estamos desparasitando contra los enemigos. Pero somos así, no sabemos leer la naturaleza. Ahora se lo estoy contando. Espero que se socialice en su barrio, en su grupo, en sus amistades. Bien. El mebendazol. Tenemos dos tipos de dosis. La dosis clásica, 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días. Aquí no digo kilogramos peso, no estoy asignando kilogramos, no lo estoy pesando. Así, el mebendazol se da por dosis clásica. Si son 3 días, cada 12 horas son 6. Pero resulta que muchas veces el paciente se olvida. Entonces, en el formulario terapéutico nacional, que es la guía de principio activo que tenemos en Bolivia, nos sugiere también que
400 miligramos una sola dosis a partir de niños de 5 años para arriba. ¿Por qué? Porque mebendazol es un principio activo que no pasa al torrente sanguíneo. El mebendazol es un medicamento que actúa por contacto con los gusanos, y los gusanos no tienen piel, tienen un sistema dermomuscular, su misma musculatura sirve. El mebendazol, ¿cómo actúa? Fusiona los microtúbulos con tubulinas. Es como si nosotros tuviéramos venas y arterias y sistema linfático en uno solo, se descompensa. Bloquea el consumo de oxígeno, bloquea el consumo de glucosa, bloquea la utilidad de GABA, ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor. Eso hace el mebendazol. No pasa por el sanguíneo. Por lo tanto, tenemos dosis clásicas, 6 tabletas, cada tableta de 100 miligramos, y dosis única, 400 miligramos de una sola dosis. Ese mebendazol lo vamos a eliminar máximo en 72 horas. No pasa ni un miligramo más de eso sanguíneo. Estas son las acciones. La tubulina la destruye, inhibe su marato reductasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo de los parásitos. No hay presentación de fosfato por la descomposición, que es lo que produce energía. Y bueno, todas esas actividades lo que hace es por lo tanto, no hay contraindicaciones, a excepción de las embarazadas, que tienen que estar en efecto formado después de los 3 meses de edad, antes no. Otras veces, cuando está cumpliendo el ciclo de los, que lo vamos a ver enseguida, hay que darle un principio activo que hace vamos a respirar y tiene las mismas funciones anteriores, pero ya en el corriente, en la corriente venosa. La ivermectina que sirve tanto para los ojos como para el niño, el praziquantel, todo ello. Por si acaso, la ivermectina es obtenida del hongo Ivermectina hominis. Y este hongo es producido en grandes cantidades en las playas de las costas. En Sudamérica no tenemos. Los japoneses han producido todo. Los medicamentos para los protozoos, es decir, los parásitos unicelulares, la paramilicina, tirosamida y otros, en el formulario terapéutico nacional no va a aparecer. ¿Qué es el formulario terapéutico nacional? Es la guía farmacológica de los 180 medicamentos que el país necesita para todas las enfermedades, no como en la farmacia que hay más de 1000 medicamentos puros que llevar. Entonces, el formulario terapéutico, y les sugiero que lo compren. Afuera cuesta $300, pero como es subvencionado, aquí en la universidad lo venden en 100 bolivianos en el campo. Es necesario acordarse un poco de farmacología. No es para estudiar farmacología, sino para acordarse la dosis. Entonces, no existe estos medicamentos. En otros países sí. ¿Por qué Bolivia? Por alguna razón Bolivia no es Santa Cruz es un lugar especial. Los efectos colaterales de estos medicamentos en Santa Cruz son terribles. Pero en otros lugares no pasa nada.
medicamento de elección es el metronidazol, y sus derivados como antiminazol, coronazol, etc. Se activa cuando se introduce sirve para muchas cosas, entre ellos el tratamiento bacteriano, parasitario. El metronidazol hay que tener cuidado, escuchen bien cómo es. Si están utilizando anticoagulantes como la warfarina, potencia la anticoagulación. Si han tomado o van a tomar alcohol, se produce el efecto antabús, el efecto disulfirante. El antabús es un principio activo que se utiliza en el tratamiento de los alcohólicos anónimos. Y aquí muchas esposas y muchas abuelas también lo utilizan, ¿no? Para los borrachitos. Si su marido es borracho, le dan disulfirante. O antabús. Van a encontrar en la farmacéutica que le enseña para que mi marido te lleva muy borracho. Viene yema y borracho y me trata. Entonces, consulte. Te compra una cerveza, un trago, se lo toma ahí de suelto del antabús. Y a las 2 horas ese tipo tiene cara, dolor de cabeza, pero todo se le compensa y comienza a resultar. Y al otro día es peor los efectos. A la próxima chupa de solo olerlo nomás se la alborota todo el cuerpo. Ya no va a querer. Es un tratamiento muy serio. Entonces, eviten darle medicamento metronidazol a una persona que bebió porque tiene alcohol en torrente sanguíneo o que va a beber. Hay que explicar así, porque si no, la propaganda hormiga del paciente es tremenda. Va a decir, me fui allá al doctor y casi me mata. Y ese es el comienzo y la propaganda hormiga del paciente es tremenda. Simplemente evitemos la introducción de un principio activo en los organismos mucho. Pero eso lógicamente es el tratamiento académico, clínico. Si agarramos nosotros la medicina tradicional, pues mucho mejor. Experimentos realizados aquí en la facultad hemos visto, y yo lo he hecho muchas veces, porque aprendí del doctor Mamatá de San Ignacio de Velasco, un curandero antiguo, que en toda su región, especialmente acá entre los Guadalajos, no había protozoo. Las veces que he viajado a hacer los estudios, nunca encontré un protozoo. ¿Y qué había sido? Que de la semilla de una palmera, el motacú, el totaí, el pusi, cualquier palmera, 5 pedacitos de raíz en infusión, agua hervida y se mete. No hay que hacerlo hervir, sino el agua hervida, ahí se pone unos 5 o 10 minutos y se toma el tecito durante 5 días. Chao protozoo, no aparece. Tiene el precursor del metronidazol, que es el vermidazol. Entonces, como ven, los conocimientos ancestrales son importantes. Lo que pasa es que no sabemos, no entendemos ni leemos la naturaleza y no vamos al campo y nos informamos de repente. Tenemos el pan, tenemos el agua, un montón de medicamentos antiguos. Pero será que como médico, oiga, vaya ayer al CEO, tómese una ajo, vaya ayer una
una raíz de un tacú. No queda, ¿no? Como profesional académico no queda utilizar la medicina tradicional. Pero en caso de emergencia, sí. Me gusta hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda sobre el tratamiento? El otro tema que no me gusta dar, no me interesa, pero está en el programa de la escuela, porque ya el tema mismo, biología, ¿llevan biología? No. Fisiología, sí. Lo van a leer este tema, porque ¿qué hace este tema? Prácticamente cómo se nutre una célula, cómo respira una célula, cómo se moviliza una célula, cómo se reproduce y la estructura. Eso le hace. En la plataforma va a estar este cuestionario, pero es por información. Por si acaso, todavía no he llenado todos los datos que hemos avanzado en la plataforma porque estaba esperando que terminen los casos especiales. Ya terminaron. Y no me gusta estar abriendo la plataforma antes porque hay alumnos que no dejan su tarea. Y eso yo no lo corrijo, es la inteligencia artificial la que corrige. Ahora le voy a enseñar una cosa que quiero que lo aprendan bien. Los ciclos de cuando el parásito vive en un huésped, ahí cumple todo su ciclo de vida. Pero cuando el parásito está en el hospedero come, cuando el parásito vive en el hospedero, cumple parcialmente su ciclo de vida. Y uno de los ciclos más importantes es el ciclo del ocio. Y la mayoría de los parásitos cumplen. Entonces yo les voy a indicar ahora cómo podemos estudiar los ciclos y crear el mismo técnico. Vamos a aprender 3 ciclos y de ahí se aprende todo. Veamos el ciclo del ocio. Voy a la piscina. Tomo agua. No sé qué habrán hecho los otros compañeros de la piscina. Era un pelito, un pedango, salió un bus, se orinaron, la pata está en común, un montón de cosas. Ya saben cómo es una piscina. Y ese parásito llega a nosotros, a la boca. Y en la boca, compañeros, hay una enzima llamada amilasa salivar. La primera destructora de todas las cadenas de carbohidratos de los polisacáridos. Y la mayoría de los parásitos tienen cadenas de polisacáridos. Entonces ahí la amilasa salivar que está en la saliva comienza a destruir alguna estructura. Pasa al fondo del saco gástrico. Ahí tenemos lipasa, proteasa y todas las enzimas lípicas del líquido de proteína. Y además ayuda un ácido, el ácido clorhídrico que está diluido 0,1 normal, que tiene un pH de 1 a 1,5. Entonces esa estructura parasitaria, sea huevo o sea y se disuelve porque tenemos las enzimas lípicas de líquido y de proteína, entonces emerge el parásito, como vamos a ver más adelante.
En los protozoos, los parásitos unicelulares, el protozoí, y en los gusanos, el mil del huevo, emerge la larva L1 para continuar su crecimiento. Llega al intestino delgado, se acercan al sistema porta. El sistema porta es el lugar donde se absorbe todos los nutrientes para llevarlo a la corriente venosa y pasen al hígado. Por esos canales del sistema porta entra el parásito. La turbulencia de la corriente venosa hace que ese parásito, porque va en contracorriente, se agota. Y al agotarse ya no tiene fuerza para ir en contracorriente, así que la misma corriente de la sangre venosa lo acarrea hasta el hígado. Suerte es para el parásito. En el hígado tenemos la sustancia más potente energética, el glucógeno hepático. No, pues llega ahí el parásito, se mete al sitio, se recarga, pero el hígado tiene una cosa secuencial. Entra, tiene un tiempo, esa sustancia de estar ahí responsable para producir todas las rutas metabólicas que van a estar en el bioquímico. Y el parásito hace lo mismo. Llega, se alimenta y el mismo hígado lo bota a través del torrente sanguíneo para que esté en la circulación venosa. Llega al corazón, pero en el corazón tenemos dos regiones, ¿no? El vestíbulo y el oído. Tenemos dos rollos. Entonces muchas veces esa larva L1 ya se expresa hasta L3 y muchas veces el parásito queda entre aurícula y ventrícula y la válvula no se pega. Y hay retornos ahí. El famoso soplo cardíaco que tienen los niños cuando tienen que después del tratamiento quedan chavitos, quedan en el corazón. De ahí es expulsado a los pulmones. Pero ya la L1, L2 crece a L3, la otra. Oigan, estaña el alveolo pulmonar. Y como son cientos de larvas, como mecanismo de defensa a nivel pulmonar se produce la mucina, el moco, que ha saturado hacia afuera. Entonces aparece un moco sanguinolento. Ese moco sanguinolento que produce tos se conoce como el síndrome de Leffler. Ese parásito, como el moco, pasa a través del estómago. Y en el estómago sucede el fenómeno más extraordinario del parásito. El ácido clorhídrico lo estimula a crecer. Y muchas veces crece demasiado que los niños cuando están comiendo se les sale por la boca el gusano. Otro, la fruta. Llegan al intestino delgado, ahí está todo óxido reducido, ahí se produce, inicia el metabolismo intermedio de los nutrientes y el parásito ahí está con toda la comida que quiere. Y como es selectivo, se come. Si es un gusano, crece hasta 50 centímetros, normalmente 15 a 30. El macho con la hembra se junta una sola vez la cópula y ya es fértil para toda la vida. Los protozoos se comienzan a dividir porque tienen algo que comer. Y luego es eliminado por el esfínter anal. Esa ruta que hace el parásito, boca, estómago, sistema porta, hígado, corazón, pulmón, otra vez estómago, intestino, se llama el ciclo de los. Y la mayoría de los parásitos cumplen el ciclo de los. Y estos parásitos que están cumpliendo el ciclo de los
se queda donde tienen afinidad de su composición química, de su estructura, con la composición química de ese tejido, de ese órgano o de ese sistema. Y a veces quedan y comienzan a reproducirse. Ese es el ciclo del oso. Veamos. Chicos, en el ciclo de vida, un gusano o el niño nace de un huevo, después de que la hembra ha sido popular, se desarrolla el huevo y nace la L1, la L2 y va desarrollando hasta la L5 que ya es el parásito adulto. Gusano. Hay diferentes formas de gusano. Entonces la L1 y la L2 es la que cumplen el ciclo del oso. Los otros es que se instalan en el tejido. ¿Ok? Entonces todo gusano cumple el ciclo del oso. Y lógicamente este fenómeno se tiene al fecalismo. Todos los días comemos caca, todos los días. Más bien ahora que ha llovido, los aerosoles se han caído porque el agua lo ha ocupado. Pero en el momento en que vuelve a calentar, se evapora el agua y es forma de aerosol. Y cuando ese aerosol es una partícula tan pequeña que flota, pero tan grande que contiene microorganismos, nos ayuda a ejecutar el fecalismo. Y no solamente en nosotros, en los animales, lo más común es el perro, el gato, y a veces hasta los vecinos se defecan en la calle. O la mala educación de los niños. Y a veces hasta los adultos cometemos todavía con el niño. Por lo tanto, compañeros, nadie se salva del fecalismo. Todos hemos comido miel. Gracias a nuestro sistema de defensa, el inmune celular, el humoral y el complemento de que no estamos enfermos. Claro que si somos mal alimentados, vamos a enfermar. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar un ciclo, compañeros? Aquí podemos ver en estas áreas el cuerpo es el animal superior, los predadores es el ser humano. Y el medio ambiente. Dependiendo del lugar, si hay dos seres vivos y dos ambientes, se conoce ese ciclo como heterocénico. Heterocénico. Si hay dos seres vivos y un medio ambiente, igual se llama heterocénico. Si hay solo un medio ambiente y un ser vivo, se llama monocénico. Si la forma de alimentarse de ese parásito es de una sola sustancia, es simple. Pero si le gusta alimentarse de muchas otras sustancias, es un fenómeno. Por lo tanto, tenemos el ciclo del oso, que es el ser humano, el ciclo monocénico simple y complejo, el ciclo heterocénico simple y complejo. Monocénico cuando necesita un solo ambiente, heterocénico más de dos ambientes. Monocénico cuando es un solo huésped o un solo tema. Heterocénico cuando son más de dos. Así es como se debe estudiar un ciclo de vida. Voy a apagarlo porque por ahí aparece una cita de 900 en su cerebro. Ya me ha pasado varias veces y tengan en el
¿Cómo debemos estudiar? Aquí tenemos una ficha, el nombre del parásito, la clasificación, si es costoso o si es liquid, el lugar donde le gusta vivir, la forma como se infecta, la forma infectada, el mecanismo de transmisión, el reservorio y el tipo de ciclo. Veamos este otro ciclo. Cumple el ciclo de Gauss. A ver, veamos el anterior. Ciclo de Gauss está todos los dibujos de los órganos. Este no tiene. Por lo tanto, ese parásito no cumple el ciclo de Gauss. Y solamente hay el 11 y un 10. Sería monocénico, sí. Veamos otro ciclo. Tampoco. Pero ojo, fíjense ustedes en el ciclo, es una zoonosis. Significa que ese parásito es de los animales que pueden infectar al hombre por cierto chico, o de cuidado. No cumple el ciclo de Gauss. Es la forma como deben estudiar y lo pueden agrupar. Los zoonosis son tales, monocénicos son tales, etc. Vamos a usar. Los germinos. Es un monocénico complejo. ¿Por qué complejo? Porque ya le he dicho, si se alimenta de uno o dos alimentos, es complejo. Si se alimenta de un solo nutriente, es simple. Y el ácaro come todo lo que encuentra. Proteínas, lípidos, carbohidratos. Y cumple parcialmente el ciclo de Gauss. No hay en el cerebro. Claro, si el gusano va a entrar por arterioles, no cabe, no. Es difícil que la cosa. El ciclo, este es mucho más sencillo para monocénico simple, no cumple el ciclo de Gauss. Vamos a buscar uno que cumple, uno más complejo. Hay ratón, perro, hombre y ambiente acuático, como también puede verse. Por lo tanto, es heterocénico complejo. Es un ciclo de una zoonosis, quiere decir que este parásito, que muchos tenemos aquí en Santa Cruz, lo infectamos por el perro. ¿Se dan cuenta cómo se debe cuidar en un ciclo biológico? Y cumple el ciclo de Gauss. También hay pez o pepos, bueno. Por eso es que le llamamos heterocénico. Hay más de dos seres que se pueden infectar. Hay más de dos medio ambientes que pueden vivir. Y heterocénico simple, porque es un solo nutriente que necesita, pero puede vivir aparte del ser humano. No. ¿Se entiende, no? Para poder leer. Entonces, ¿qué tiene que ver? En un ciclo de vida se ve medio ambiente hospedero, medio ambiente huésped, si cumple el ciclo de los más terribles de los parásitos son los que cumplen el ciclo de porque nos entran a nosotros, a nuestro torrente sanguíneo. Y luego la ficha de identificación del parásito. ¿Se entendió? No hay problema.
Hasta aquí es todo generalidad. Desde la próxima clase, ya que es de lo más interesante de los parásitos. Vamos a ir estudiando parásitos, los daños que hace, los síntomas, los tratamientos, lo que nos gusta hacer, lo que vamos a hacer. Hasta aquí es todo teórico. Es necesario darle la base para que todo lo que yo hago después me entiendan.